bienvenidos. Ahora vamos a ver otro tema para esta unidad. El día de hoy vamos a hablar de equipamientos y servicios urbanos. Bueno, como podemos ver, en esta sesión estaremos hablando de lo que son los servicios urbanos y equipamientos. Y para eso es importante señalar que hay una densidad por habitantes por hectárea y que esta densidad puede ser administrada de diferente manera. Por ejemplo, en estos gráficos, tres gráficos que tenemos aquí, es exactamente la misma densidad. Son 65 viviendas por hectárea, simplemente que están acomodadas o organizadas de una manera distinta. El primer imagen acá arriba vemos un edificio, una torre, donde se concentra de manera vertical los habitantes. En la segunda imagen tenemos digamos, una baja altura de construcción y una alta cobertura del suelo, es decir, se extiende todavía más en el territorio a lo ancho. Y en el último ejemplo tenemos una densidad la misma, 75 viviendas por hectárea, pero una altura media de construcción y una cobertura media de construcción. Aquí podemos ver cómo, dependiendo la manera en que se diseñe y se construyan las edificaciones, se va a ocupar la superficie del terreno. Se puede dejar más áreas libres cuando hay más concentración o una relación un tanto media entre concentración de la vivienda y las áreas libres, o una ocupación todavía mayor, pues cuando las viviendas son horizontales. En el caso del contexto de México, se consideran grandes aglomeraciones o centros urbanos ya a partir de más de 1 millón de habitantes. Se consideran aglomeraciones medias, cuya población fluctúa entre 500,000 y 1 millón de habitantes. Y se consideran aglomeraciones o poblaciones pequeñas a las ciudades menores a 500,000 habitantes. Esto va a ser muy importante porque dependiendo de la densidad poblacional y de cómo esta densidad esté distribuida en los barrios y en las ciudades, pues se tienen que proveer la infraestructura de equipamiento urbano para que los habitantes cumplan con su calidad de vida y con las necesidades que requieren. Aquí vemos cómo el equipamiento urbano pues tiene que ver en función a servicios específicos y que se pueden clasificar como de salud, educación, abasto o comercio, cultura, recreación y deporte, servicios administrativos en general del gobierno, seguridad y otros servicios públicos. Y esto es importante que cada barrio a nivel barrial tenga acceso a estos equipamientos. Por ejemplo, en esta imagen vemos un equipamiento recreativo, una especie de área recreativa, una especie de escuela en medio de un barrio, ¿no? Y conforme se van aglomerando los diferentes barrios, pues puede haber unos equipamientos que entre los barrios se compartan, o lo ideal es que cada barrio tenga una buena cobertura de equipamiento a su propia escala. En las aglomeraciones urbanas metropolitanas, pues tenemos lo que son los barrios intraurbanos, periurbanos y extraurbanos. Cuando tenemos urbanizaciones que realmente ya quedan más lejos, pues va a ser más difícil que los equipamientos se complementen. Ahora bien, cuando tenemos estos subsistemas de equipamientos urbanos, en el caso de México se denomina equipamiento urbano al conjunto de instalaciones y edificios y espacios abiertos donde una comunidad efectúa actividades distintas o complementarias a las de habitación y trabajo. En él se proporciona diversos servicios para la población que tienen que ver con el bienestar social y el desarrollo individual y social, además de constituir espacios físicos para realizar gestiones o trámites administrativos. Y bueno, también se pueden clasificar por el tipo de actividad o servicios y se complementan entre sí. Más o menos se organizan dos subsistemas de equipamiento, como ya habíamos visto anteriormente, que tienen que ver con educación, cultura, salud, asistencia social, comercio de abasto, comunicaciones y transportes, recreación y deporte, y administración pública y otros servicios urbanos. Cuando una población va requiriendo diferentes equipamientos, por ejemplo, va a depender de la densidad, de la cantidad de gente que vive alrededor de ese centro de población para instalar el equipamiento adecuado. Por ejemplo, en educación,
pues hay de cobertura maternal, primaria, secundaria, bachillerato, preparatoria o universitario. Es imposible que cada barrio tenga una cobertura universitaria, pero sí lo ideal es que al menos maternal, primaria y secundaria, pues cada barrio, hasta llegar a cierta densidad o cierta cantidad de población, tenga esta cobertura. ¿Cómo se determina esto? Bueno, pues hay una estrategia urbana que tiene que ver con equipamientos regionales y unas distancias de recorridos ideales o que no queden más allá o más lejos de estos recorridos. Por ejemplo, para que las ciudades sean ordenadas y organizadas, se recomienda que una escuela secundaria no esté a más de 2.5 kilómetros de recorrido. Una delegación o oficina municipal que no quede más de 3.5 kilómetros de recorrido, un supermercado igual, y por ejemplo ya preparatorias, centros de salud o una casa de la cultura, pues hasta 6 kilómetros de recorrido es una distancia prudente o ideal para albergar estos equipamientos. Hay estrategias interbarriales donde puede haber diferentes barrios que se complementan entre sí con ciertos equipamientos de mayor o menor alcance. Por ejemplo, mínimo debería de haber una ruta de transporte que conecte los diferentes centros barriales de la comunidad con el resto de la ciudad para que las personas y los habitantes se puedan desplazar hacia los equipamientos que van requiriendo para llevar sus actividades diarias. También los espacios públicos nos ayudan y los parques y jardines nos ayudan a consolidar estos recorridos a pie o en bicicleta y vincular diferentes equipamientos como escuelas, guarderías o pequeñas clínicas de primer contacto de manera barrial para que la gente pueda quedar o acceder a ellos, incluso idealmente de manera caminando o rápidamente con transporte público. Por ejemplo, un jardín vecinal debe estar a no más de 400 metros de recorrido a pie o en bicicleta, un parque de barrio a 800 metros de recorrido a pie o en bicicleta, y una cancha pública o módulo deportivo a no más de 1,200 metros de recorrido a pie en bicicleta. Esto fomentaría que la gente tuviera en su localidad o en su barrio acceso a estos servicios y mantuviera una buena calidad de vida y se fomentara pues una calidad de vida saludable también. Cuando tenemos espacios públicos consolidados, como tiene que ver con banquetas amplias, con buenas infraestructuras, con calles de usos mixtos, calles peatonales, jardines, etcétera, se constituye una red de espacios públicos que ayudan a la movilidad y a la interconectividad entre los diferentes equipamientos urbanos de la ciudad. Y bueno, definitivamente las mayores densidades dentro de una misma distancia de la ciudad, pues fomentan mayores recorridos peatonales porque la gente puede tener acceso a un perímetro de 500 metros cuadrados a la redonda de muchos de estos servicios cuando las densidades son más concentradas y verticales. Cuando son más horizontales y extendidas, va a ser más difícil que la gente pueda acceder a estos equipamientos de manera peatonal o en bicicleta y entonces ya va a demandar recorridos en transporte público o vehículo privado. ¿Cómo se determina cuántos equipamientos poner y relacionarlos con el número de habitantes? Bueno, en el caso de México existe un sistema normativo de equipamiento en el cual se analiza el rango de población para determinar si es una localidad regional, estatal, intermedia, media, básica o incluso rural, y se analiza la dotación de población usuaria potencial. Para determinar esto es necesario identificar la capacidad de servicio por unidad básica, que se denomina UBS, y la capacidad de atención que las mismas brindarían. La primera se calcula en usuarios por VS por día y la segunda en usuarios por módulo tipo por día. Por ejemplo, para una escuela primaria, que aquí veríamos en medio de este conjunto habitacional en la periferia de la ciudad, se calcula la capacidad de servicio por unidad básica, que es de 70 alumnos por aula por día, y la capacidad de atención para el módulo con 6, 12 y 18 aulas es de 420 alumnos, o 840 o 1,260 alumnos por día respectivamente. Esto sería la capacidad de atención en la unidad y esto resultaría de multiplicar la capacidad de servicio por la unidad básica de servicio y el tamaño del módulo.
Y existen cierta normatividad en cuanto al número de habitantes o población y cuántas, por ejemplo, en el caso de hospitales, cuántas camas de hospitalidad de hospital debería de haber en la región y cuántos pacientes por cama por año. Es decir, con estos sistemas que ya existen, se calcula la cantidad de equipamiento que debe de tener cada barrio y en los planes parciales se puede medir cuáles zonas de la ciudad están deficitarias de ciertos servicios y proponer que en las futuras inversiones de equipamientos se habiliten esas regiones o esos barrios con las unidades que van requiriendo según va creciendo la población. Eh, para entender cómo una ciudad se organiza de manera eficiente, se pueden analizar a partir de las dimensiones y subdimensiones. Esta está elaborada por ONU Habitat, para el caso de México, por ejemplo, y aquí vemos cómo en infraestructura de comunicación, en crecimiento económico, en energía y en gobernanza de la urbanización, está por abajo de lo ideal, y en temas de inclusión social, educación, servicios de salud, forma urbana y movilidad urbana, así como infraestructura de vivienda, está por arriba del rango del 60. Y bueno, también les recomendamos que para entender este tipo de equipamientos, consulten las fuentes de información poblacional que hay en este país. En el caso de México es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que viene censado la población por AGEP, y con eso nos permite identificar por cada barrio la cantidad de habitantes que hay por hectárea. También existe lo que es el DENUE, que es el Director Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI, que geolocaliza el empleo y el número de empleados por empresas hasta más de 250 empleados. La CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, y los programas municipales de desarrollo generales y parciales, que precisamente analizan la tendencia de crecimiento de las diferentes zonas de la ciudad, geocaliza los espacios públicos y los equipamientos que ya existen, identifica la ubicación de predios subutilizados o predios baldíos que pueden ser sujetos a albergar nuevos equipamientos, y pues hay una relación geolocalizada con las áreas de crecimiento urbano. Y finalmente también nos podemos apoyar con fotografías satelitales. Aquí hay dos ligas de CEDESOL, por ejemplo, para determinar una guía de observación de recorrido por barrio para hacer un análisis, y otra es para identificar, por ejemplo, cuántas unidades deportivas se requieren por densidad de población en cada barrio. Y bueno, hasta aquí esto sería todo. Agradecemos los gráficos proporcionados por CEDESOL, EMBARC, el Instituto WR y Yangel Sim. Y el Manual de Comunidades Urbanas y Transport Oriented Development, el manual de WRI. Gracias y nos vemos en otra unidad.